Bestia, la reciente película estelarizada por el buen Idris Elba, la cual se centra en Nate, un padre de familia que recién ha enviudado, pero no se encontraba en los mejores términos con su esposa, era un padre ausente y un esposo ausente, lo que lo llevó a separarse un poco de su esposa. Y en ese rato pues la esposa falleció de una enfermedad y ahora se encuentra viajando con sus hijas en una especie de viaje de sanación, ¿no? Como para intentar superar un poco la pérdida, y en eso van a una especie de safari con un amigo de la familia al que llaman el tío Martin. Y todo va bien, de repente tienen una que otra riña porque pues una de las hijas, la hija mayor, tiene la espinita clavada de que el papá era alguien ausente y que su mamá falleció y él no estuvo ahí. Es algo como que le tiene pique al papá con ese asunto. Pero esas cosas pasarán a ser minucias cuando en medio de este safari, cuando salen a conocer el lugar con el tío Martin, resulta que se ven asediados, se ven acorralados por un león, el cual no pertenecía mucho a ese lugar, y ese león básicamente está en plan de mátalos a todos y mátalos a todos porque algo le ocurrió a su manada y está detrás de todos los humanos, obviamente incluyendo a nuestros protagonistas que intentarán hasta lo imposible por sobrevivir. Me ha gustado, me ha parecido una película muy entretenida, muy cardíaca, de esas que te tienen al borde del asiento. Si bien a lo mejor voy a empezar un poquito criticándola, a veces los personajes tienen ciertos comportamientos o ciertas acciones que no son propias de personas que se encuentran en su situación. Es decir, hay un león tremendo, enorme, majestuoso detrás de tus huesitos y estos andan así como, a veces como caminando como si nada, o se quedan mirando a la nada pensando en el todo, y es como, uy, hay que movernos, hay que movilizarnos, que hay un león detrás de ti y detrás de tu familia. No creo que quedarte viendo así al espacio sea la mejor opción. O de repente que un personaje dice, tengo que salir del lugar donde están resguardados a buscar a tal personaje. Y es como, pero hay un león, hay un león. Aunque debo decir que a veces, aunque haya ciertas acciones que parezcan muy tontas, se pueden comprender hasta cierto punto. No solo porque, por ejemplo, los personajes que son las hijas de nuestro protagonista son jóvenes, son chavas, y X somos chavos, sino porque se comprende debido a la situación en la que están. En un punto un personaje se encuentra en peligro y es un personaje muy querido y obviamente lo quieren rescatar a toda costa. Y se puede entender de alguna forma que pues que quieran arriesgarlo todo para ir a rescatar a este personaje. Pero es como, o sea, el peligro es tanto que digo, uff, o es alguien muy tonto o es alguien muy valiente. Ya dependerá de cómo lo perciban ustedes. Yo de alguna forma comprendía esas actitudes. También les digo que la hija mayor le tiene cierto coraje al papá porque él fue alguien ausente y la mamá murió y él no estuvo ahí. Y es algo como que siempre lo trae a colación. Cada vez que puede se lo reclama. Y es como, hija, están a punto de morir. ¿Tú crees que es el mejor momento para reclamarlo? Hay un momento en el que el papá tiene que salir y le promete a las hijas que va a volver. Y es como, no hagas promesas que no puedes cumplir. Prometiste que mi mamá iba a estar bien y se murió. Y es como, ay, cansas, hija, cansas. O sea, no es momento para estos reproches. Elige tus batallas. Sí, de repente hacía esos comentarios pues que caían mal, pero hay que intentar justificarlo un poco con el hecho de que es un adolescente y tiene esas actitudes castrosas de adolescente. Entonces de alguna manera se comprende. Yo creo que lo balancean un poco porque estos personajes, a pesar de que son jóvenes, una es adolescente y otra es una niña, son personajes que son muy útiles. De repente les digo, sí que toman algunas decisiones cuestionables, pero son útiles dentro de todo, no le están estorbando al protagonista, el personaje que interpreta Idris Elba, no estorba, no las está cargando hacia la salvación. Ellas de repente hacen cosas que ayudan en la historia, que ayudan en la supervivencia de ellas mismas, entonces se siente que de alguna manera le aportan, no solo están ahí para ser rescatadas, sino de repente sí le ayudan a nuestro protagonista. Entonces dentro de todo los personajes se sienten bien, agradan. Una que otra cosa que me ponía verde,
pero eran normales porque son personajes jóvenes. En cuanto a los adultos, Idris Elba, sensacional. ¿Cuándo no está bien Idris Elba? Y no recuerdo el nombre del actor que interpreta al tío Martin, pero también es un personaje que cae muy bien, que es un personaje muy agradable. También quieres que sobreviva junto con el resto de la familia. Pero aquí la tensión, muchachos, aquí la tensión es palpable. Hay momentos que son tremendos. Obviamente durante la primera media hora pues no nos adentramos directamente a lo de León. Nos están pues desarrollando a los personajes, nos ponen en contexto de este asunto familiar, conocemos un poquito del safari, pero cuando las cosas se van a empezar a poner chidas, como que se siente como cuando van a empezar a tocar una canción y luego como que va subiendo de intensidad, puedes sentir poco a poco como esos tambores del peligro empiezan a sonar con una escena y lentamente crece en ti esa tensión de aquí va a explotar, aquí algo ya va a pasar, va a estar tremendo. Y se pone muy, muy padre. O sea, construyen muy bien esa tensión para el momento en el que finalmente nos encontramos con el león y vemos lo peligroso que es. Y creo que estuvo fantástico como fueron construyendo toda esa escena. Me gustó muchísimo. Y a partir de ahí la película tiene un ritmo que prácticamente no pierde. Sí, hay momentos donde baja un poco la intensidad, pero ya está esa preocupación latente de que en ocasiones pues el león sí está sobre ellos, pero hay otras donde los protagonistas ni siquiera lo ven porque incluso es de noche. Y es como, el león podría estar en cualquier lado. Entonces, a pesar de que los protagonistas pues estén de alguna manera relajados, ¿no? O sea, estén dentro del lugar donde se están salvaguardando, intentando como de pensar en algún plan, ahí hay algo en la oreja, un sonidito en tu oreja, un zumbidito que te dice, no están a salvo, en algún punto va a aparecer el león y se los va a cargar a todos. Entonces, me gusta esa tensión que trae consigo la película. Puede llegar a ser muy brutal en ocasiones. A ver, no es gore, pero de repente ves como este león ataca a ciertos personajes y se ve muy punk, se ve muy, muy a la brava, muy bestia, como precisamente lleva el título la película. Sí se ve doloroso. Les digo, no vemos borbotones de sangre, pero sí vemos cierta cantidad de violencia que te pone en tu lugar, que es como, uy, aquí se cocina el peligro, aquí se respira el miedo y a unos cuantos van a morir. Entonces me gusta que la película no es gráfica, pero sí te muestra el daño que hace esta bestia, y cuando de repente le vemos atacar, va con todo y tú estás como con al borde del asiento, diría yo, al borde del asiento. Me mantuvo la película en algunos momentos, es barbarísima, y exploran diferentes escenarios, es decir, los protagonistas no solo se quedan en un lugar valiendo queso, como en la película de Cuyo. Los protagonistas de repente sí tienen que huir de distintos sitios de este león. Entonces me gustó que exploraran un poquito más, se aprovecharon un poquito más del lugar en el que estaban. En conclusión, Bestia es una película muy emocionante, es muy intensa, los personajes no caen mal, entonces en verdad esperas que sobrevivan. De repente tienen ahí una que otra actitud nefasta o cometen algunos errores, pero de alguna manera se justifica porque los que tienen la actitud nefasta son los jóvenes, y los que cometen los errores mayormente también son los personajes jóvenes, y se comprende porque pues hay bastantes cosas en riesgo. No todo el mundo va a reaccionar correctamente ante una situación de peligro, sobre todo si hay muchas apuestas, es decir, si no solo la vida de estos personajes corre peligro, sino también la de sus seres queridos. Entonces de alguna manera justificaba cierto accionar dudoso por el hecho de que querían salvarse los unos a los otros. Eso me agradó. La película es muy emocionante, o sea, el león es tremendo, ataca de forma bárbara, y la cinta no intenta ocultar la gravedad de estos ataques. No es una cinta de gore, pero sí te muestra cierta brutalidad. Me gusta mucho cómo va construyendo poco a poco el suspenso, porque tenemos una media hora
relativamente tranquila, en donde nos dan contexto de todo esto, de lo de la familia, te establecen bien a los personajes, te caen bien, los apoyas, y luego ahí se siente como se va cocinando ese suspenso de una manera tan deliciosa, huele tan rico, que cuando llega el león y al fin los protagonistas se van a poner al tú por tú, es que es espectacular, es muy bueno. Tiene un suspenso muy bueno. La película es muy intensa, te mantiene al borde del asiento. Me gustó el tercer acto. A lo mejor no es tan bombástico su clímax como uno esperaría, pero tiene de alguna forma sentido, porque son cosas como que nos establecen antes y uno puede pensar, ¿para qué te muestran eso? Y aquí en la película, cierta escena que te desarrollan como al principio cobra importancia después, y eso está muy bien en una película, ¿no? Que las escenas no se sientan desperdiciadas y todas tengan algún porqué. Creo que es una película muy interesante, muy... No puedo decir divertida porque no es como que te ríes, pero es muy entretenida y es muy intensa. Me gustó. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.